Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a mostrar cómo es recoger un Nintendo Switch en un Best Buy. Estoy específicamente enfrente de la tienda y por cierto, esto se hacía desde el 2017. Teníamos muchísimo tiempo que no veíamos un lanzamiento del Nintendo Switch. Por suerte estamos en este día, ya tenemos la preorden hecha y así es como está todo aquí. De hecho, hay mucha gente haciendo fila para poder conseguir su consola. Vamos a entrar y les voy a mostrar cómo es el proceso para poder recoger, si es que me dejan grabar. Bueno, acabamos de entrar y nos dijeron que hasta las 9:01 nos pueden entregar el Nintendo Switch, porque a esa hora se va a hacer directamente la entrega de todos. Entonces no se puede ahorita. De hecho, toda esta gente que está acá está esperando a la preorden, y la otra fila que vieron era para las personas que no han hecho la preorden y pues hay que esperar. Entonces voy a esperar alrededor de unas hora o 2 horas a lo mucho, y después les muestro el proceso a detalle. Ah, Yo pensé que solo a traer venía, ¿no? yo también, pero estaba haciendo fila. Gran válido, ¿eh? Pero por lo menos te trajiste el Switch. Una persona. Me vine adentro de la tienda porque tenía ganas de ir al baño. Entonces dejé la fila un ratito. Y por fin estamos ya por entrar después de casi 3 horas de espera. Hicimos bien porque, si se fijan, la fila es muy larga. Han hecho casi 2 cuadras de fila y estamos a la espera de entrar. Prácticamente somos el tercer grupo, entonces ya estamos listos para poder ir a recoger el Nintendo Switch 2. Thank you. Hi. Oh, thank you. And do you guys have the Best Buy card with us? No. No. Did you want to see if you can get a free card and get 10% back from your purchase today? Today no. Ya lo tenemos por acá. Estuvo bastante bien porque estuvimos jugando, estuvimos comiendo pizza y también pasándola bien con algunas personas que estaban ahí. La atención fue muy buena, hasta me regalaron un pin, y en este momento nos vamos de regreso a casa para hacerles el unboxing.
Mis primeras impresiones con el Nintendo Switch después de 5 horas aproximadamente usándola, jugando algunas cosas, les puedo decir lo siguiente, y es que estoy muy emocionado porque este lanzamiento fue hace 8 años aproximadamente, y los lanzamientos de Nintendo siempre traen mucha emoción, te hace recordar un poco tu niñez y algunos momentos divertidos con familia y amigos. Son sentimientos que cuando estás abriendo un Nintendo nuevo pues siempre aparecen, y yo creo que eso es muy importante mencionarlo porque no es que todos seamos fanboy de la marca, pero sí tenemos ese factor nostálgico probablemente cuando lo estamos usando. Pero dejando a un lado todas esas emociones, esas reacciones acerca de la Nintendo Switch 2, les puedo decir lo siguiente con total honestidad y lo más imparcial posible, y es que me parece un equipo bastante bueno en cuanto a la portabilidad. Como ya veníamos desde la Nintendo Switch 1, es un dispositivo que lo vas a disfrutar mucho si quieres jugar tanto en interiores como en exteriores. De las cosas que me han gustado más este poco tiempo usándolo son los Joy-Cons. Me parece excelente la idea de tener esa sujeción magnética, no se siente que se van a caer y me ha gustado mucho el agarre. También el tamaño de la consola ha crecido, específicamente en su pantalla y un poquito los Joy-Cons. Otra cosa que me ha gustado es que el audio que ofrece es más fuerte en cuanto al volumen y todo se escucha muchísimo mejor, y la batería por el momento está bien, solo la he tenido que cargar una vez después de 5 horas seguidas jugando a tope de volumen. De hecho, yo vengo de una OLED y se siente la diferencia en cuanto al uso. La verdad que esta dura más, y más allá de eso no veo tantos cambios así importantes. Se siente muy parecida la experiencia a la versión anterior, la única diferencia son esas pequeñas mejoras que vemos en algunos apartados. Espero que te haya gustado y servido este video para tomar una mejor decisión de compra. Si fue así, me mucho a que le des un like, a que te suscribas, deja tus dudas en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.